Mi nombre es Matías Castro, quien está en el otro lado de la pantalla es Carlos Boquete. Nosotros dos fuimos quienes iniciamos el Montevideo Comics de alguna manera, o quienes dirigimos por lo menos o coordinamos el equipo fundacional del Montevideo Comics en el año 2002. Carlos, en este momento nos podés contar mejor en dónde estás, porque no estás en Montevideo seguro. No, efectivamente, vivo en México desde hace ya muchos años, después de la realización del segundo Montevideo Comics, si mal no recuerdo, habiendo como apenas comenzado a pelotearlo del tercero, por motivos laborales más que nada, emigré para acá, para tierras aztecas, y acá resido hasta la fecha. Ahí está. Che, Carlos, bueno, primero que nada, buenísimo poder hablar contigo. Te agradezco públicamente también tu generosidad de habernos cedido, digamos, la confianza a Marcelo Sánchez y a mí a la hora de continuar, porque si bien nosotros dos trabajábamos a la par, de alguna manera vos nos diste como quien dice tu bendición para continuar en la alianza con Marcelo y continuar trabajando en equipo con él en sustitución tuya, digamos. Y bueno, con esta charla un poco, nada, quería recordar brevemente, por lo menos, cómo fue que iniciamos. Montevideo Comics empezó con una intención entre un grupo de personas que hacíamos o participábamos de revistas, de una movida de revistas que surgió a fines de los 90, a principios de los 2000, en la que empezamos a hablar de una posible convención, o reunión, festival, lo que sea. Y ahí en ese primer momento, Alejandro Colucci, ilustrador que está en Inglaterra ahora, propuso el nombre Montevideo Comics. Ese proyecto no funcionó hasta que en el año 2002, un día vos me golpeaste la puerta de casa. Nosotros nos conocíamos porque teníamos unos amigos en común, en la casa de Daniel Guridi, allá en el Cerrito de la Victoria, que era un rinconcito como de luz para todos los que nos ocupaban las historietas, la animación, la fantasía, ciencia ficción y todo eso. Y nos juntábamos y nos conocíamos ahí, y bueno, un día en febrero del año 2002, por ahí, febrero o marzo del 2002, me golpeaste la puerta de casa y me dijiste, che, Matías, vamos a retomar Montevideo Comics. Y yo lo daba por muerta la idea, y bueno, contame un poco, me gustaría que cuentes vos, no a mí, sino a quienes nos están viendo, cómo fue que generaste lo que permitió hacer el primer Montevideo Comics, o sea, cómo diste ese primer paso. Bien, pues mira, como yo lo recuerdo, que no necesariamente es apegado a la realidad, pero como yo lo recuerdo una vuelta hace muchos años, como bien decís, nos juntábamos en la casa del muy querido, quien pasó a mejor vida hace pocos meses atrás, Daniel Guridi y Cristina, allá en la calle de Tobás, en el Cerrito de la Victoria. Y éramos una banda, nosotros, Silvio Galici, Elvio Gandolfo, Diego Medina, una cantidad de personas que disfrutábamos de la historieta, del cine de autor, del cine de género, de la novela de género, etcétera, etcétera. Y hacíamos una tertulia de forma completamente informal entre amigos en las cuales intercambiábamos información, ¿no? Para los chicos de las generaciones actuales, ponele que de pronto ya se criaron con internet desde chiquitos, ¿no? Que vienen con otro chip, debe ser difícil imaginárselo, pero en aquella época, en ese Uruguay, que era un Uruguay que no hacía mucho que había abandonado la dictadura, hacía cuestión de unos 10 años, 12 años, y habíamos estado durante ese periodo muy, muy, muy oscuro de nuestra historia, ¿no? Como debajo de una cortina de hierro, hablando en términos soviéticos, la información no entraba, no salía. Había muy poco acceso a todo ese tipo de material, o sea, eran las raras veces que alguien viajaba al exterior y tenía oportunidad de traer algo. Por supuesto, claro, no existía internet, como dije al principio, entonces era una cuestión de compartir de una forma muy orgánica, muy entre amigos. Alguien viajaba de pronto a Buenos Aires, a España, donde fuese, traía una historieta, la compartía con toda su barra de amigos, nos juntábamos para comentarla, no de una forma académica, ¿no? Sino de una forma coloquial completamente, nomás por el disfrute. Y una cosa que yo notaba era que la historieta como género, como forma de arte, no era considerada al mismo nivel que como se consideraba de pronto la literatura, el cine, la ópera, las otras formas más clásicas del arte, ¿no? Se lo consideraba como una especie de primo pobre de la literatura mezclado con el dibujo. Claro. O se lo consideraba como
un medio que estaba exclusivamente dirigido a los niños pequeños, ¿no? A veces con fines didácticos, como teníamos muy encomiables ejemplos en Uruguay, como Charoná y cosas por el estilo, el trabajo de Gesio y de tantos otros pioneros, o de cosas para el humor como el de también muy encomiable Fola, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero no había como una percepción en la gestalt social, en la psique social, de que la historieta podía ser como una forma de arte como más válida, ¿no? Y darle un peso académico y al lugar que todos creíamos que merecía. Entonces, eso me producía como cierta frustración. Luego me acuerdo un día estaba yo estaba visitando la feria, la que era como la convención de cómics más importante en aquel momento del Río de la Plata, que era Fantabaires en Argentina, y nos encontramos contigo, de casualidad, nos cruzamos en un pasillo. Y yo estaba mirando eso y estaba como pensando, pero esto perfectamente es realizable en Uruguay. Perfectamente podemos hacerlo. O sea, nada malo, por supuesto, con estar ahí y que vos y yo nos desplazásemos a Buenos Aires a visitarlo, o a Brasil, o a las medianías, pero por supuesto que se puede hacer. Entonces, eso me produjo como la espinita, ¿no? Y en tercer lugar, que es una cuestión como más, capaz que hasta política dentro de mi psique, había como una especie como de leyenda negra en Uruguay de aquella época, que esto toca muchos puntos de la idiosincrasia, ¿no? Que creo que sería sano como revisar o cuestionarse para ver si la podemos dejar un poquito atrás. En aquella época me acuerdo que Uruguay era el país de aquí no pasa nada, aquí no se puede hacer, ¿no? Y me acuerdo que para mí fue como, no, sí, por supuesto que se puede hacer, y vamos a demostrar que se puede hacer. Había un emprendimiento en aquella época, como hace muchos años estoy fuera de Uruguay, no sé si continúa realizándose, que me acuerdo que era muy famoso el caso de una persona que prácticamente juntaba peso sobre peso todo el año para realizar un megaconcierto de rock una vez al año. Cada vez que lo realizaba, según cuenta la leyenda, esto no me consta de ninguna manera, pero era como una leyenda urbana, se endeudaba hasta la realización del evento el año siguiente. Entonces la percepción era, si haces algo cultural en Uruguay, sobre todo de cultura que tenga que ver con cultura joven, cultura alternativa, no académica, primero te va a ir mal. Segundo, no se puede hacer. Claro. Y para mí fue un poco como decir, no sé, capaz que es un poco la personalidad de uno, digo, como que cuando me dicen que algo no se puede hacer, me gusta como tratar de buscarle la vuelta, buscar nuevos caminos, no quedarme con el no, sencillamente. Entonces como que me entró esa espinita, como que veía a todos los que nos juntábamos y decíamos, pensaba yo, estaría bueno hacer esto, pero a un nivel macro, poder compartirlo con la gente, poder compartirlo con los chicos, con las nuevas generaciones. Me pasaba a veces que estaban las que en aquella época eran las primeras y únicas librerías especializadas en cómic de Montevideo, que creo que en aquella época, si mal no recuerdo, era Lecturas, El Rincón del Coleccionista y la que estaba en el Palacio Salvo. ¿Perdón? Ah, es verdad, sí, librería Palas. Sí. Palas, exactamente. Sí. Y me acuerdo que muchas veces estaba ahí, me cruzaba yo con chicos jovencitos que me preguntaban, che, pero este material, ¿dónde se consigue? Soy dibujante, pero me gustaría tomar un curso. Me gusta guionizar, pero no sé ni por dónde empezar. Entonces, también yo me daba cuenta de eso, decía, hay una cantidad de gente que quiere explotar una beta artística y no lo está consiguiendo por ningún lado, o tener un acceso a esto y no sabe ni por dónde. Entonces, juntando como todas esas cosas, fue como que dije, no, esto hay que lograrlo. Entonces, lo primero que hice fue agenciar el lugar, ¿no? Fui a hablar con la gente de un antro, una discoteca, un club que se llamaba Pachamama, creo que hoy día ya no existe, que estaba en la rotonda de la Plaza del Mausoleo. Ahí va, la Plaza de Independencia. Quiero hacer un paréntesis, que hoy es una librería que se llama El Galeón, que felizmente, digamos, después de que desapareció el boliche Pachamama, después de un tiempo de abandono, la tomó la librería, es una librería de antiguo y de libros usados, y son 3 pisos para abajo, siguen siendo 3 pisos para abajo, perdón, todo lleno de libros. Así que está, bueno, eso. Qué copado. Bien. Sí, yo conocía el sitio, de hecho, de ir yo
a bailar, a escuchar bandas, claro, etcétera, etcétera. Me gustaron mucho las instalaciones. Alguien me había presentado alguna vez, algunos de los dueños, me parecieron personas muy accesibles y muy copadas con ideas y proyectos nuevos. claro. Les planteé la idea, me dijeron, sí, por supuesto, lo hacemos, suena re divertido, probemos a ver cómo nos va. Lo segundo que hice fue la parte de expositores. En aquella época estaban estas librerías que te comento. Bueno, ahí fue una picardía mía, una argucia de negociación. O sea, yo ¿Cómo la conociendo manejaste? la reanuencia que solemos tener en Montevideo para nuevos proyectos, sobre todo con los que tienen una implicancia que hay que hacer una inversión, ¿no? En medios, en dinero, en tiempo, etcétera, etcétera, y que a veces, como el mercado es muy limitado, nos puede ir mal. Como que dije, bueno, ¿cómo puedo asegurar esto? Entonces la picardía a la que recurrí fue llegar al primer expositor y decirle, mira, te vengo a invitar a ser parte de esto, y te aviso sobre la marcha que ya todos los otros expositores potenciales ya me dijeron que sí, lo cual no era cierto, era el primero que visitaba. El primero me dijo, no, no me puedo quedar afuera, entonces sí, vamos a entrarle. Claro. Fui con el mismo verso, con el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta que logramos armar como ese pool, logramos que creyeran en el proyecto y arriesgasen con nosotros, cosa que sigo súper agradecido 20 años después. Y bueno, y ahí fue que largamos, ¿no? Claro. Che, bueno, sí, y por eso justamente tenemos acá elegimos este lugar. Vos estás allá en México, yo acá en Montevideo, elegí filmar aquí en la librería Lecturas, porque Lecturas es una de los primeros participantes de Montevideo Comics. De hecho, fue la única librería de cómics que hubo, si no me equivoco, en la primera edición, si recuerdo bien. Y Fernando Miró, el dueño, en realidad nos ha apoyado siempre y no ha faltado nunca en los 20 años. Las 18 ediciones, digamos, saltando estas dos de la pandemia, ¿no? En las 18 ediciones que hemos hecho, ha estado siempre al pie del cañón. Y me parecía que era como un lugar lógico. Lecturas hoy es un sitio muy distinto a lo que era en ese momento, es una librería mucho más grande. Por suerte llegan mucho más cómics y con mucho más regularidad de Uruguay. Y tenemos como un flujo muy grande, pero Lecturas fue una de las que abrió el camino en su momento. Y ahí está Fernando, perdón, acá atrás está Fernando de fondo, y atendiendo a público y todo eso, que por suerte le está yendo muy bien. Pero bueno, sí, esa picardía que yo decía que la unía con el título, es porque, como te comentaba el otro día, me hacía acordar a la anécdota de cómo Robert Kirkman vendió Walking Dead, diciendo, esto en realidad no es una historieta de zombies, es una historieta de extraterrestres, cuando en realidad lo que quería hacer era una historieta de zombies. Y llegó el quinto título, el quinto número, y los editores en un momento le dijeron, che, te compramos una historieta de extraterrestres, no queríamos una historieta de zombies. Y el tipo le dijo, bueno, no, pero les mentí, en realidad esto de zombies iba a ser siempre de zombies, no de extraterrestres, y como ya era un éxito comercial, no había marcha atrás y no había forma no iban a cancelar la serie ni nada. Claro. Pero nada, esa técnica que usaste para enganchar a los stands me hizo siempre acordar a ese truquito que son trucos de superviviente de alguna manera, o para tratar de sacar adelante un proyecto en base bueno, cuando estás parado sobre la nada, en realidad, ¿no? Porque en ese momento en Uruguay había como muy poca cosa. Sí, totalmente. Llegaba poco material, había un solo autor profesional de la historieta, que era Eduardo Barreto. Hoy en día hay muchísimos autores más, pero y hoy se ha profesionalizado muchísima gente y ha trabajado y ha logrado continuidad de laburo y todo, ha cambiado pila el panorama en ese sentido. Pero está bueno recordarlo, y a mí siempre me copa, porque era el momento de la crisis, de un momento de gran desesperanza en Uruguay, de donde mucha gente se iba, donde mucha gente se arruinaba, obviamente, económicamente y todo. Y creo que Montevideo Comics ofreció como un lugar de encuentro para la gente que ahí encontró que no estaba solo en el mundo, digamos. Medio como nos pasaba a nosotros en la casa de Toba de Daniel Guridi. Claro. Y es un lugar de reunión, y los lugares de reuniones siempre te potencian, siempre permiten generar vínculos y crecer y todo. Y ¿sabés qué traje para mostrar? Mirá, el afiche original del primer Montevideo Comics,
Sí, el Wolverine de Alejandro Colucci, ¿no? Hecho con ilustración de Alejandro Colucci, y aparte al estilo gráfico de la época, ¿no? Que metíamos una tonelada de información, o sea, era el antidiseño de alguna manera, por lo menos de los criterios actuales, ¿no? En el sentido de que, tipo, metíamos básicamente toda la lista de lo que había, y bueno, acá está lecturas, acá abajo, no me acuerdo dónde, acá figura lecturas, y después el otro auspiciante que siempre nos ha apoyado, que figura acá con el afiche de la primera Spider-Man de Tobey Maguire, es Sony Pictures, Álvaro Sony Pictures. Totalmente. Y que Álvaro siempre ha estado, en realidad, con presupuesto, sin presupuesto, como sea, pero siempre ha hecho el máximo esfuerzo por estar. Y después la otra pieza de memorabilia que traje es la entrada de esa primera edición. Claro, que venía el programa. Que a su vez era el programa, exacto, que se limitaba a esto. Claro, pero para nosotros era enorme, ¿no? Era un montón de programación, aparte de sumado al cine, sumado a todas las cosas que había. Y esto se imprimió, corregime si me equivoco, en una imprenta con la que vos laburabas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, creo que fue más que nada como la sinergia de todas las partes, ¿no? O sea, del lado mío fue mi habilidad de pronto como negociante y como productor, sobre todo, como gestor cultural. Del lado tuyo, otro tanto, y además tu gran red y tu gran llegada a nivel de medios y de conocimiento y de contacto con creadores y creativos y etcétera. Diego Medina, me acuerdo, fue quien diseñó el logo, inspirándonos, pirateándonos un poco el de DC Comics, el de Detective Comics, ¿no? Con el MC. Ahí va. Y creo que cada uno como que aportaba su granito de arena, ¿no? Recuerdo mismo el fallecido Guride que mencionaba hace un rato, siendo él artesano, especializado en talla de hueso, que hizo una especie como de souvenirs, que eran llaveritos con el logo de MC, y era toda una cosa como muy hecha a pulmón, toda la gente que nos apoyó, que eran amigos directos, indirectos, y fue por ese lado, ¿no? Muy hecho pulmón todo, ¿no? Sí, total. De ese afiche que mostré recién, ¿qué sacamos? ¿50 copias? Una cosa así. Era 50. 50 copias y salimos a pegarlas por la ciudad, me acuerdo, con Pablo Calabush, que fue también uno de los que nos apoyó durante esa temporada. Sí. Claro, sí. Sí, aparte no era pegatina en las paredes, era ir a locales a pedir permiso medio para que librerías y cosas. Exactamente. Porque claro, con 50 fichas tampoco. Era como muy de nicho. Claro, totalmente. Sí, exactamente. Y es impresionante a partir de ahí el crecimiento, digo, que ha tenido eso también. Y las puertas que abrió también, ¿no? O sea, hoy mismo, por ejemplo, en Uruguay, que hay una industria de creación de cerebros muy creativa, ¿no? Entonces hay mucha gente de pronto que estudiando, haciendo un taller de historieta, de pronto termina trabajando en eso, pero de pronto tiene un trabajo aparte diseñando storyboards, por ejemplo, para publicidad, o gente que empezó con el tema del dibujo y de ahí se especializó, hizo un curso en gráfico y ya pasó a medios digitales, o ya pasó a la parte de videojuegos, o así, y siento que fue un poco como dentro de esa gestalt social que estaba en ese momento y dentro de ese momento del mercado, fue un poco como dar el puntapié inicial para habilitar un poco esos canales, ¿no? Entonces, como que hubo un crecimiento y que se permitió como el desarrollo de muchas personas que tenían un interés ligado a eso, cosa que me parece súper positiva, por supuesto, ¿no? Y sí, vos sabés que es una cosa que yo aprendí con los años y sobre todo lo aprendí también cuando conocí a Ángel de la Calle, que es el director del Festival Semana Negra de Gijón, que es un gran tipo y es como un mentor en parte de la evolución de Montevideo Comics, que él me decía que una de las cosas que tienen los festivales es que está una parte de lo que ve el público y otra parte de lo que pasa detrás. Son los autores que se reúnen, los negocios que se generan, los proyectos que se arman, la gente que va y se descubre que ahí hay un mundo potencial importantísimo y que lo puede explotar para la publicidad, para videojuegos, para lo que sea. Entonces los festivales tienen como un doble efecto, uno que ve la gente y otro que es como invisible y que está por detrás y que cuaja con el tiempo. Y creo que Montevideo Comics un poco lo ha tenido. Creo que en el panorama cultural uruguayo, esa idea que vos decías al principio de poner la historieta al nivel de la literatura y de otras artes narrativas, creo que
se ha logrado, tiene su respeto. Hoy en día vas a cualquier librería y tienen su sector de cómics. La gente ya no tiene vergüenza de decirte que lee cómics. Hay figuras públicas del Poder Judicial, jerarcas públicos, de todo, gente que te dice sin vergüenza, sí, soy súper fan de X personaje, soy coleccionista, gasto mucho dinero en esto. O sea, ya no es un tema de nicho, por suerte, y es un tema más de conversación. Así como a uno le gusta el teatro y si están especializados, bueno, si decís, colecciono historietas, leo historietas, soy apasionado por el tema y todo, nadie te va a mirar raro. Y un eje que mantuvimos desde el principio, que creo que que fue iniciativa un poco tuya también, fue el hecho de juntar muchas disciplinas afines o que tenían cierta afinidad estética, que a nosotros nos parecía por lo menos, que tenían cierta afinidad, desde el diseño de indumentarias, sí, totalmente, sí, los juegos de rol, o sea, cosas que a gente de afuera por ahí le parecía un cambalache, pero a nosotros nos parecía que tenía lógica reunirnos. Y Sí, totalmente, claro, había como muchos sectores dentro de ciertas corrientes culturales, por ejemplo, que rozaban o plenamente eran artísticas, como era, me acuerdo, por ejemplo, teníamos un muchacho que nos apoyó en la primera, que era un escultor, por ejemplo, especializado como en figuras de personajes de género, ¿no? Había otro que hacía customización, no de vehículos, pero pipeaba, por ejemplo, cascos de motocicleta, con un estilo como muy Big Daddy Roth, así, o Bondage, muy en ese estilo. Había gente que se dedicaba al arte del tatuaje, ¿no? Y de las modificaciones corporales. Había diseñadores de ropa, de moda alternativa, ¿no? Entonces fue un poco como mezclar todas esas corrientes que eran un poco como marginales, si se quiere, en aquella época no estaban tan popularizadas o no se las veía con respeto, y como meter todo eso en un mismo lado y con un eje conductor que tenía que ver con elementos de la cultura pop, ¿no? Sobre todo a partir del cómic. Claro, sí, y todo eso ayudó como a potenciar y nos ayudó pila y descubrimos aparte, porque recuerdo que nuestra proyección era que iban a ir 100 personas, tenemos 10 minutos para terminar la entrevista. Perdón porque me saltó el cartelito. Pero nosotros creo que esperábamos unas 100 personas y fueron 600. O sea, para nosotros fue una sorpresa. Y descubrimos que había como un potencial. También la prensa se interesó muchísimo, despertó mucha simpatía, llamó mucho la atención, fue un evento raro, distinto, una propuesta totalmente rupturista acá, por lo menos para el panorama cultural uruguayo, y para nuestras tradiciones, digamos. Y bueno, yo estoy súper contento, no me imaginaba para nada estar en el año 2022 celebrando esta continuidad, ¿no? Lo que me imaginaba en ese momento era que en el 2022, si estaba vivo, iba a estar recordando cómo en 2002 hice una convención de historieta, y sin embargo, bueno, hemos logrado continuidad, yo qué sé, porque mismo, fue... Sí, es que no es poco, en un mercado tan difícil, ¿no? Sí, totalmente. Che, y para cerrar, no quiero dejar de mencionar a todos los que participaron al equipo, digamos, por lo menos que participó y que trabajó junto a nosotros, poniendo el hombro y arriesgándose, porque todos de alguna manera lo hicimos a riesgo, y repartimos un poco lo que salió de la ganancia de ese fin de semana. Pero bueno, junto con nosotros estuvieron, corregime si me equivoco, voy a citado a Diego Medina, a Pablo Calawich, gran amigo y compañero de piso, digamos, que tuve también durante el tiempo, pero después estuvo Andrés Mazara, Ariel Cartategui, que lo vamos a confesar hoy, vamos a hacerlo público, ellos estuvieron atendiendo la barra de Montevideo Comics, que eran menores de edad. No sé menores de edad que estaban despachando bebida alcohólica, estábamos todos cruzando los dedos diciendo que no caiga una infección porque nos vamos a meter en un problema. Un penal. Pero bueno, Andrea Cartategui, que fue uno de los pilares así súper importantes. Otro pilar fundamental, histórico, es Martín Pérez, alias Magnus, que fue el que lideró toda la parte de rol, dio conferencias,
aparte proyectó producciones de él, hizo un montón de cosas y después continuó durante todos los años y sigue hasta hoy trabajando muchísimo, se ha convertido en historietista aparte, se ha desarrollado mucho como creador. Y Daniel Guridi, que fue la persona en cuya casa nació todo esto. Silvio Galizzi, Silvia sigue hasta hoy, que ya en su momento era coleccionista y amigo, y ahora también es autor con sus historietas de Vlad Tepes, que ya lleva 5 libros nada menos, que es una producción nada menor acá en Uruguay. Cristina Fernández, que era la esposa de Silvio, y bueno, y Nefia Fraga, que era parte del equipo. Y bueno, creo que con eso ahí recordé más o menos a todos, a los stands, no los recuerdo todos uno por uno, pero está, de la gente que nos acompañó en ese momento, en la primera, la segunda, y bueno, después fue siguiendo y variando el equipo, por lo menos ese es el grupo inicial. Así que no sé, Carlos, si tenés algo más que agregar, es el momento, y si no, cerramos. No, está muy bien, muy emotivo este recorrido por el Memory Lane, muy justo y necesario también para recordar a todas esas personas, digo, que creyeron y nos acompañaron en este proyecto. Y bueno, y nomás repitiéndome un poco, bueno, destacar la importancia y dejar como un mensaje un poco positivo, ¿no? En el sentido de decir, bueno, digo, muchas veces uno tiene como un sueño, una idea, y está bueno como no hacer caso a las voces que nos dicen no lo vas a poder hacer, te va a ir mal, etcétera, etcétera, sino claro, que creo que hay una cosa como muy positiva de poder decir, bueno, no, creo en mi idea, voy a generar de alguna forma los medios, no me voy a quedar con el no en primera instancia, voy a buscar los medios y lo voy a desarrollar, porque esto va a crear cosas que a su vez tiene como un efecto de bolas de billar, ¿no? Va a crear cosas que va a permitir que se abran puertas y que se creen más cosas. Y eso siempre es positivo para todos y para cualquier medio. Qué bien, qué bien. Bueno, me encanta, Carlos. Ya le diste, ¿sabés qué? Le diste el título definitivo. Creo en mi idea y no me voy a quedar con el no. Creo que ese va a ser el título con el que voy a publicar esta charla cuando se cumplen exactamente los 20 años del primer Montevideo Comics. Yo estoy hablando a futuro y esto va a ser publicado y la gente lo va a ver en realidad en el pasado, pero está, es el absurdo de esto. Pero bueno, muchas gracias, Carlos. Te deseo lo mejor y vamos a seguir en contacto seguro. Gracias a vos. Y ya vamos a lograr que llegue, que cuaje todo para lograr traerte y que estés presente en uno de los Montevideo Comics, que estés en persona mismo en el evento, sea el año que viene, cuando, no sé, cuando toque, cuando logremos cuajar todo, lo haremos. Pero bueno, por lo menos va a estar reconocimiento para vos y todo el aporte y tu generosidad. Bueno. Dale, claro que sí, y un gran abrazo a Marcelo Sánchez y un gran agradecimiento de mi parte por haber sabido honrar la confianza que hemos depositado en él y que ha habilitado a seguir dándole continuidad a este proyecto. Está bien, gracias, Carlos. Bueno, nos vemos, seguimos en contacto. Adiós.